Imagina la escena. Eres un joven campesino en Roma antigua, observando la gloria de las legiones que regresan triunfantes. ¿Tienes lo necesario para unirte a la máquina militar que domina el mundo conocido? El reclutamiento no era solo una elección, era un honor y un sacrificio. No cualquiera podía ser parte de la legión. Los reclutas eran evaluados físicamente para asegurar fuerza y resistencia. También debían ser ciudadanos romanos, enfocados en la disciplina y la lealtad. Cada hombre se enfrentaba primero a la duda. ¿Estaba preparado para esta experiencia transformadora? El entrenamiento era brutal, diseñado para endurecer cuerpo y mente. Los ejercicios diarios incluían marcha forzada con equipo pesado, manejo de armas y construcción de fortificaciones. El rigor físico se combinaba con tácticas militares que convertían a los soldados en un engranaje perfecto del ejército imperial. La Legión Romana no solo construyó un imperio, también dejó un modelo de preparación militar aún admirado. ¿Qué podemos aprender de su enfoque sistemático, su disciplina inquebrantable y su espíritu de excelencia colectiva? Roma modeló la perfección militar. Si encuentras inspiración en estos principios, sigue profundizando en nuestra serie. Explora la grandeza de la Legión Romana y descubre cómo transformaron la guerra y la historia. Sigue con nosotros. La élite de Roma. ¿Cómo ser parte de la Legión? ¿Crees que podrías haber sido parte de la poderosa Legión Romana? Solo los mejores lograban ser aceptados. Era un privilegio reservado para ciudadanos romanos de entre 17 y 46 años, con fuerza física impresionante y carácter implacable. La legión no era para cualquiera. Los conquistadores, reclutadores imperiales, recorrían ciudades evaluando a los jóvenes más prometedores. Pero no bastaba con músculos. La lealtad al imperio y el dominio de la disciplina eran requisitos inquebrantables. Solo aquellos que demostraban tener mente y cuerpo de hierro eran dignos de portar las glorias romanas. Los legionarios eran mucho más que guerreros. Eran constructores, estrategas y símbolos vivientes de la hegemonía romana. Cada uno tenía la responsabilidad de representar el orden y la fuerza del imperio, un honor que requería sacrificio total y una preparación que pocos soportaban. Había dos formas de ingresar al ejército, como voluntario o como recluta obligado. Muchos se enlistaban por la promesa de un salario estable, botines de guerra y, al final de su servicio, tierras propias. Sin embargo, una vez dentro, no había vuelta atrás. La legión no aceptaba desertores. El reclutamiento no solo incluía ciudadanos romanos. En tiempos de crisis, Roma permitía que algunos peregrinos, extranjeros no ciudadanos, se unieran al ejército, aunque con menores beneficios. En épocas de expansión, las legiones reclutaban auxiliares, soldados de provincias que servían en unidades especializadas a cambio de la ciudadanía romana tras 25 años de servicio. No es solo entrenamiento, es una transformación. Día tras día, nuestros reclutas desafían sus límites con fuerza implacable. Más de 30 kilómetros de marcha, armaduras al hombro, el sol como único testigo. Cada paso es una prueba, cada gota de sudor un grito de determinación. Correr bajo el peso del deber, saltar más alto que los temores, cargar fortalezas en sus manos, así se forjan líderes. Acostumbrarse al cansancio no es derrota, es la marca del compromiso. Este es el desafío que pocos enfrentan y solo los mejores logran superar. No solo llegan más lejos, lo hacen juntos. La hermandad se construye en las largas jornadas y en las noches sin descanso. Cada soldado sabe que no camina solo. Un hermano de armas siempre está allí apoyando, luchando codo a codo en el mismo camino. Uno de los ejercicios más duros era el manejo de armas. Entrenaban con espadas de madera el doble de pesadas que las reales, para desarrollar fuerza y resistencia. También se les enseñaba a lanzar el pilum,
una lanza diseñada para perforar escudos enemigos y doblarse tras el impacto, dejándolo inutilizable. Además de las habilidades de combate, los legionarios aprendían tácticas militares avanzadas, como las formaciones de combate. La más famosa era la tortuga o testudo, en la que los soldados se alineaban con sus escudos cubriéndose por completo, una defensa casi impenetrable contra flechas y proyectiles. Pero la instrucción no solo era física. Los soldados recibían una formación psicológica intensa para endurecer su mente ante el horror del campo de batalla. Se les enseñaba a no temer la muerte y a obedecer órdenes sin cuestionarlas. La disciplina era absoluta, y cualquier muestra de cobardía o desobediencia se castigaba severamente. ¿Podrías sobrevivir en un ejército donde la desobediencia se pagaba con la vida? En el ejército romano, cada falta tenía un precio. Desde latigazos hasta decimatio, donde 1 de cada 10 soldados era ejecutado, el miedo no era debilidad, sino herramienta de unidad. La deserción, la insubordinación y la cobardía no tenían lugar en las filas romanas. Los soldados eran moldeados bajo un código de hierro, donde solo los más leales, fuertes y obedientes superaban los retos. Cada castigo creaba líneas impenetrables de guerreros irrompibles. No era solo fuerza física, sino mental. Bajo un entrenamiento extremo y un sistema de disciplina implacable, nacían máquinas de guerra capaces de resistir cualquier adversidad. Cada soldado se convertía en un escudo viviente para Roma, un verdadero guerrero de élite. Unirse a la legión no era para cualquiera. Los oficiales buscaban jóvenes fuertes, sanos y comprometidos con Roma. La estatura mínima y la condición física adecuada eran esenciales. Los legionarios no eran simples combatientes, eran auténticas máquinas de guerra. Su reclutamiento y entrenamiento transformaban hombres comunes en guerreros capaces de conquistar el mundo antiguo. No cualquiera podía ser legionario. Los candidatos eran seleccionados por su fuerza, resistencia y lealtad. Pasar las pruebas físicas era solo el comienzo. Superar el entrenamiento implicaba una disciplina férrea y un espíritu inquebrantable. Aquí se forjaban los héroes de Roma. La vida de un legionario se centraba en la preparación. Marchas interminables, construcción de campamentos y manejo de armas eran su rutina diaria. Cada ejercicio perfeccionaba sus habilidades y fortalecía el vínculo con sus compañeros. El éxito no era individual, era el triunfo de la legión como unidad. La historia de los legionarios no termina aquí. Aprende sobre sus estrategias de batalla y cómo dejaron una huella imborrable en la historia. Acompáñanos en este recorrido por la Roma eterna. Imagina amanecer al sonido de un cuerno en un campamento romano. A primera hora, los legionarios despertaban, listos para enfrentar un día marcado por la disciplina. La jornada empezaba con limpieza, revisión de armas y preparación para el arduo entrenamiento físico. La fuerza de la legión nacía en los entrenamientos. Horas de marcha con el pesado equipo, maniobras de combate y reforzamiento de fortificaciones no solo templaban el cuerpo, sino también la mente. Era un esfuerzo constante por mantenerse listos para cualquier batalla. Los legionarios no solo luchaban, eran constructores, exploradores y guardias. Desde levantar campamentos hasta construir caminos, cada tarea era un acto de servicio a Roma. Su habilidad para cumplir múltiples roles definía su valor para el imperio. A pesar de su dura rutina, el compañerismo forjado entre los soldados era inquebrantable. Compartir historias y raciones fortalecía la moral, recordándoles que no solo servían a Roma, sino también a sus hermanos de armas. Antes de que el sol despuntara, los centuriones romanos alineaban y revisaban a sus tropas. Cada legionario debía demostrar estar listo para cualquier desafío. Esta rutina, aparentemente mundana, forjaba no solo preparación, sino también carácter, un recordatorio de que en la guerra, los detalles más pequeños marcan la diferencia.
Para un legionario, las armas no eran solo herramientas, eran extensiones de su ser. Sus espadas brillaban, los escudos eran limpiados y las armaduras ajustadas a la perfección. Cualquier descuido era severamente castigado, porque dejar algo al azar podía ser fatal en el campo de batalla. El rigor físico y mental era constante. Aunque no estuvieran enfrentando enemigos abiertamente, los legionarios practicaban el combate diariamente. Esto no solo mantenía su cuerpo preparado, sino también su mente enfocada. Estaban siempre listos para actuar, porque el enemigo nunca espera. Marchaban largas distancias y realizaban ejercicios de resistencia. Un legionario debía estar en óptimas condiciones en todo momento. Los legionarios nos enseñan que el éxito no surge del azar, sino de la preparación constante. Hoy en día, en un entorno militar moderno, el compromiso con el entrenamiento, el equipamiento y la disciplina puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. ¿Qué les daba a los legionarios romanos la energía para conquistar vastos territorios y combatir durante horas? La respuesta no está solo en su entrenamiento, sino en su dieta simple pero efectiva. Cada elemento de su alimentación estaba diseñado para sostenerlos en batalla y supervivencia. El alimento básico del legionario era el trigo y la cebada, utilizados para hacer pan y pulse, una papilla de cereales que era nutritiva y fácil de preparar. Estos alimentos formaban la columna vertebral de su dieta, proporcionando la energía necesaria para las exhaustivas marchas y combates. Aunque no siempre estaba garantizado, se incluían verduras y queso en sus raciones diarias, aportando nutrientes esenciales. La carne era un lujo reservado para ocasiones especiales o cuando había acceso a caza y ganado. Cada ración reflejaba la habilidad de los romanos para adaptarse a los recursos disponibles. El agua era indispensable, pero no siempre segura. Para evitar enfermedades, los legionarios solían mezclar vino con agua. Este acto práctico no solo purificaba el agua, sino que también mejoraba su sabor, convirtiendo la bebida en un elemento crucial para resistir las duras condiciones de sus campañas. Cuando estaban en campaña, los alimentos eran limitados y los soldados aprendían a racionar sus provisiones con disciplina militar. Esta capacidad para adaptarse a las adversidades era una fortaleza clave, asegurando que incluso en condiciones extremas, los legionarios permanecieran operativos y organizados. La dieta de los legionarios nos muestra cómo la simplicidad alimenticia puede fortalecer imperios. Los soldados dormían en tiendas de campaña cuando estaban en campaña y en barracones cuando estaban en sus fortalezas. Aunque la vida en la legión era dura, el descanso adecuado era fundamental para mantener la fuerza y la moral. ¿Sabías que el éxito militar de Roma no solo dependía de sus soldados, sino también de una estructura jerárquica impecable? La organización de la legión fue el motor que movió al imperio más grande del mundo clásico. Los centuriones, los verdaderos veteranos de las batallas, eran el alma y la columna vertebral de la legión. Con disciplina férrea y vasto conocimiento, lideraban a sus hombres en el campo de batalla y los entrenaban para actuar como una máquina perfectamente sincronizada. Por encima de todos, el centurión principal, o primus pilus, no solo dirigía, sino que también influía directamente en las estrategias del ejército. Ser centurión significaba ser ejemplo de valentía y resolución. El optio, la sombra del centurión, tenía una responsabilidad crucial: mantener el orden y sustituir al centurión si era necesario. Esta posición demandaba lealtad inquebrantable y un agudo sentido del liderazgo. Sin los optios, la legión perdería cohesión en momentos críticos de combate. Pequeños engranajes mueven grandes máquinas. Así lo representaba el decanus, líder de un contubernium, un reducido grupo de 8 soldados. Su objetivo: asegurar que cada guerrero estuviera preparado y coordinado. Desde la vigilancia del campamento hasta misiones tácticas, los decanos mantenían la base del funcionamiento diario.
En lo más alto de la jerarquía estaban los tribunos y legados, arquitectos de la estrategia y política militar. Mientras los tribunos gestionaban la administración y apoyaban en decisiones tácticas, los legados estaban directamente vinculados al mando del ejército y a la visión imperial de Roma. Hoy, la historia de la jerarquía romana ofrece una enseñanza invaluable para los líderes modernos. La disciplina y organización son la base del éxito. ¿Te has preguntado cómo Roma forjó uno de los imperios más grandes de la historia? Más allá de las espadas y los campos de batalla, la clave estaba en la vida diaria de sus legionarios. Hombres cuyo sacrificio, disciplina y organización transformaron guerras en victorias y fronteras en territorios conquistados. Las legiones no eran grupos de combatientes improvisados, eran el motor disciplinado que movía el sueño expansionista de Roma. ¿Cómo vivían estos hombres? ¿Qué los hacía tan efectivos? Acompáñanos para descubrir su día a día. La vida de un legionario comenzaba al amanecer. Todo estaba planificado al detalle, desde el entrenamiento hasta los roles asignados. La disciplina era inquebrantable. Cualquier desobediencia era castigada severamente, pero el compañerismo también era fundamental. Cada soldado sabía que su vida dependía de la unidad de la legión. Más que una cualidad, la disciplina romana era una filosofía. Los soldados eran moldeados para funcionar como una máquina perfecta, con movimientos sincronizados en batalla y habilidades para adaptarse a desafíos inesperados. En la legión no había lugar para la improvisación. El cuerpo de un legionario era su arma más valiosa. Su dieta diaria estaba diseñada para mantenerlos en óptimas condiciones. Cereales, queso, carne y vino eran comunes. La alimentación no solo los fortalecía físicamente, también aseguraba su resistencia en largas campañas. Entre la alimentación y las prácticas cotidianas, dedicaban horas al entrenamiento físico. Desde marchas interminables cargando equipos pesados hasta prácticas de combate simuladas, cada ejercicio reforzaba su destreza y su espíritu incansable. Para un legionario, estar preparado era cuestión de vida o muerte. La legión no era solo un grupo de soldados, estaba organizada como una sociedad en miniatura. Cada legionario tenía un rol específico. Algunos eran exploradores, otros ingenieros expertos en construir fortalezas, mientras que otros eran médicos o músicos que daban señales en batalla. La jerarquía dentro de la legión era clara y estricta. Desde los centuriones hasta los tribunos, cada rango tenía un propósito. Este sistema jerárquico no solo aseguraba el orden, sino que también creaba una cadena de mando eficiente en situaciones de tensión extrema. Aunque la disciplina y la organización definían a la legión, no todos los días eran triunfos. Los legionarios enfrentaban condiciones difíciles, climas extremos, enfermedades y batallas brutales. Sus vidas eran un tributo al sacrificio por una Roma en constante expansión. Muchos legionarios pasaban años sin ver a sus familias, viviendo en terrenos hostiles y enfrentando peligros constantes. Sin embargo, su lealtad a Roma los mantenía firmes. Entendían que su sacrificio personal contribuía a la construcción de un legado que cambiaría la historia para siempre. Al entender la vida diaria de un legionario, vemos que Roma no conquistó solo con su ejército, sino gracias al trabajo organizado y al sacrificio de hombres ordinarios que lograron cosas extraordinarias. Su vida es un recordatorio de cuánto puede lograrse cuando la humanidad une disciplina y propósito. ¿Sabías que los legionarios romanos podían convertirse en una fortaleza móvil? La formación testudo o tortuga no solo impresionaba a sus enemigos, también definió el arte militar de su época, una técnica que demuestra poder, disciplina y estrategia. En una sincronización perfecta, los soldados de primera fila alineaban sus escudos al frente, formando un muro compacto.
Desde atrás, sus compañeros levantaban los escudos sobre sus cabezas, creando una cubierta impenetrable. Arqueros y proyectiles enemigos eran prácticamente inútiles frente a ellos. Esta formación era crucial en asedios y batallas contra fuerzas provistas de arcos. Permitía a los legionarios avanzar bajo lluvia de flechas, protegiendo a toda una unidad. No era solo defensa, sino también un ejemplo claro de orden y cooperación. La eficacia del testudo radica en la confianza y sincronización entre soldados, un principio atemporal en la estrategia militar. ¿Qué tácticas modernas podrían inspirarse en estas enseñanzas milenarias? El secreto de la victoria romana. El sistema de manípulos. ¿Te has preguntado cómo los romanos construyeron uno de los imperios más grandes de la historia? Su éxito no solo radicó en el número de soldados, sino en su estrategia única, el sistema de manípulos, una innovación que cambió para siempre la forma de hacer la guerra. A diferencia de las masas desorganizadas que caracterizaban a otros ejércitos, los romanos dividían sus legiones en pequeñas unidades llamadas manípulos. Cada manípulo, compuesto por unos 120 hombres, podía operar de manera independiente pero coordinada, ofreciendo una movilidad sin precedentes en el campo de batalla. Estos manípulos no solo eran fáciles de mover, sino también de reposicionar según las necesidades del momento. Diseñados para adaptarse rápidamente al terreno y la táctica rival, permitían a los romanos explotar cualquier debilidad enemiga, superando a ejércitos más numerosos o con menor organización. El sistema de manípulos no solo garantizó la victoria en innumerables batallas, sino que también convirtió a Roma en una potencia imparable durante siglos. Esta táctica influyó en el desarrollo de estrategias militares futuras, demostrando que la organización y la inteligencia son tan importantes como la fuerza en los conflictos. La historia del sistema de manípulos ofrece lecciones universales sobre liderazgo, innovación y trabajo en equipo. Aunque los campos de batalla de hoy son diferentes, los principios de adaptación y estrategia siguen siendo esenciales para afrontar cualquier desafío. Antes del choque cuerpo a cuerpo, los legionarios romanos desataban el caos a distancia. ¿Cómo lo hacían? Lanzando el pilum, una lanza que no solo era letal, sino brillante en su diseño. Era ligera, precisa, y llevaba una sorpresa devastadora para las líneas enemigas. El pilum estaba diseñado para perforar escudos y armaduras con facilidad, pero su verdadera genialidad radicaba en su punta. Al impactar, ésta se doblaba, inutilizando el arma. El enemigo no podía reutilizarla, transformando su equipo en un lastre y creando desorden en sus filas. No era solo un arma física, sino también psicológica. Enfrentarse al caos de escudos perforados y armas inutilizables sembraba terror e incertidumbre entre los soldados enemigos. Era una declaración de dominio, incluso antes del primer golpe cuerpo a cuerpo. ¿Por qué el gladius fue tan letal y temido? ¿Qué pasaría si una espada pudiera cambiar el curso de la historia? El gladius, arma principal del legionario romano, no solo dominó los campos de batalla, sino que también cimentó el poder de Roma. Un arma pequeña pero letal que redefinió el combate cuerpo a cuerpo como nunca antes. El diseño compacto del gladius no era casualidad. Cada hoja estaba pensada para matar con precisión en un solo movimiento. ¿Cómo transformó esta espada corta la estrategia romana? ¿Y por qué se convirtió en una herramienta indispensable para conquistar imperios? Descúbrelo a continuación. El gladius tiene sus raíces en las armas de las tribus ibéricas. Los romanos adoptaron esta espada durante las guerras púnicas, perfeccionándola para adaptarse a sus tácticas militares. Era ligera, de doble filo y de punta afilada, ideal para ataques rápidos y precisos en combate cerrado. Su tamaño, que rondaba los 60-70 centímetros, facilitaba el uso en formaciones apretadas como la famosa táctica de muro de escudos. En lugar de confiar en swings amplios, los legionarios usaban puñaladas rápidas y certeras,
una táctica que desconcertaba a sus enemigos acostumbrados a armas más grandes. La verdadera magia del gladius radicaba en cómo se integraba en la estrategia romana. Durante las batallas, los legionarios adoptaban una postura defensiva detrás de sus escudos, usando la espada para lanzar ataques rápidos, efectivos y letales a través de las brechas. A diferencia de las espadas largas, que requerían espacio y movimiento amplio, el gladius era una herramienta mortífera en espacios pequeños. Esta ventaja táctica era crucial durante escaramuzas en terrenos estrechos, combates dentro de ciudades y batallas mano a mano en formación cerrada. Cada gladius era una obra maestra de equilibrio. Su hoja tenía un diseño de doble filo que podía cortar, mientras que la punta aguda sobresalía en un solo propósito: penetrar profundamente. Además, el mango, generalmente de madera o hueso, estaba diseñado para un agarre firme en situaciones de alta tensión. No era solo un arma, sino una extensión del guerrero. En manos del legionario romano, el gladius se convertía en un símbolo de disciplina, precisión y poder. Su funcionalidad fácil de manejar lo hacía tanto una herramienta de guerra como una pieza digna de colección. El gladius no solo aseguró victorias, sino que también estableció un estándar para las armas cuerpo a cuerpo de los siglos posteriores. Su eficiencia inspiró el desarrollo de espadas adaptadas para tácticas similares en Europa. En esencia, el gladius marcó el rumbo de cómo las armas de combate cercano influenciaron la historia militar global. Para los coleccionistas, esta espada representa mucho más que un arma antigua. Es un fragmento de la historia de Roma, un recordatorio de cómo una herramienta aparentemente simple puede simbolizar conquista, innovación y supremacía militar. Hoy en día, los coleccionistas de armas valoran el gladius por su diseño histórico y su impacto cultural. Réplicas detalladas reproducen las características originales, ofreciendo a los entusiastas la oportunidad de tener en sus manos una réplica con siglos de historia. Recrear el gladius no solo honra la artesanía romana, sino que también permite a los apasionados por la historia y estrategia militar experimentar de cerca una pieza que ayudó a construir un imperio. ¿Sabías que incluso algunos museos ofrecen réplicas únicas para compra? La Legión Romana es, sin duda, uno de los símbolos más icónicos de la historia militar. Reconocidas por su disciplina, tácticas innovadoras y una destreza combativa incomparable, las legiones atravesaron continentes, transformando un pequeño estado en el corazón de Italia en uno de los imperios más vastos de la historia. Pero detrás de sus legendarias victorias y expansión imperial, hubo un factor clave que rara vez se menciona: su sistema logístico. La capacidad de las legiones para operar en los confines más lejanos del imperio no dependía únicamente de la valentía o las habilidades tácticas de sus soldados. El verdadero motor que impulsaba su éxito era un sistema logístico impresionante que mantenía abastecida a la maquinaria militar más compleja de su tiempo. En este documental exploraremos cómo Roma perfeccionó el arte de planificar y administrar recursos en pro de la conquista, un logro tan significativo como cualquier victoria en el campo de batalla. El concepto de logística, aunque moderno en su terminología, era esencial para las operaciones diarias de las legiones romanas. Cualquier campaña exitosa requería más que unidades entrenadas. Dependía de una organización capaz de asegurar que cada soldado estuviera completamente abastecido, sin importar la distancia o las dificultades del terreno. Cada legión contaba con su propio equipo de intendencia, compuesto por especialistas dedicados a organizar y distribuir suministros. Estos equipos eran responsables de mantener un flujo constante de recursos esenciales como alimentos, armamento y equipo médico. En este ámbito, Roma mostraba una atención al detalle que superaba a cualquier otra potencia contemporánea. La base del éxito logístico de una legión comenzaba en los elementos más sencillos:
cómo alimentabas a miles de hombres cada día durante meses o incluso años. Los soldados romanos llevaban consigo raciones estándar de pan, queso y vino, un triángulo de alimento diseñado para ser eficiente, almacenable y nutritivo. Estos alimentos formaban parte de su vida diaria, no solo como sustento físico, sino también como un recordatorio psicológico de la fuerza y la organización de Roma. Durante las campañas extendidas, los soldados dependían completamente de líneas de suministro que se extendían hasta cientos de kilómetros. Granjas locales, depósitos móviles y caravanas de suministros dirigidas por miembros del equipo de intendencia aseguraban que el pan no dejara de hornearse y el vino no faltara en las provisiones. Uno de los elementos clave que permitieron a Roma dominar la logística militar fue su impresionante infraestructura. Las icónicas calzadas romanas, construidas con precisión y durabilidad, no eran solo vías de comunicación, sino arterias por donde fluían las provisiones hacia las legiones en cualquier rincón del imperio. Los suministros viajaban en carretas, a lomos de mulas o en barcos a través de ríos y costas. Este sistema de transporte múltiple aseguraba que los recursos llegaran lo más rápido posible, incluso en situaciones de emergencia. Cada parte de esta red estaba sincronizada para evitar demoras y garantizar la fluidez. Uno de los mayores retos para cualquier fuerza militar es mantener a sus tropas abastecidas cuando se encuentran lejos de sus bases de operaciones. Los romanos sobresalían en esto gracias a una planificación meticulosa. Antes de que una legión marchara hacia una campaña, se evaluaban las rutas, las fuentes locales de suministro y los riesgos de interrupciones en las cadenas de abastecimiento. En las zonas clave, Roma construía graneros y almacenes temporales para asegurar un suministro constante. Estos puntos de distribución permitían a las legiones operar en territorios enemigos durante períodos prolongados sin caer en el caos logístico que debilitaba a sus rivales. La capacidad romana para adaptarse a las condiciones más adversas del terreno demostró ser otro de sus puntos fuertes. Desde cruzar desiertos abrasadores hasta vadear ríos caudalosos, las legiones confiaban en el ingenio de sus ingenieros militares para facilitar el transporte de recursos, incluso bajo condiciones extremas. Además, los romanos desarrollaron métodos eficientes para transportar equipamiento pesado, como catapultas y manguales, que eran desmontados y redistribuidos en las carretas para maximizar la movilidad. Esta flexibilidad logística aseguraba que ningún obstáculo natural detuviera a las legiones en su camino hacia la victoria. Por supuesto, incluso los sistemas más avanzados enfrentaban desafíos. Las líneas de suministro podían ser atacadas por enemigos, interrumpidas por desastres naturales o simplemente fallar debido a errores humanos. Los líderes romanos, conscientes de estas vulnerabilidades, implementaban soluciones rápidas y eficaces, como la construcción de fortificaciones temporales para proteger rutas críticas o ajustes estratégicos a las rutas de transporte. Sin embargo, las fallas logísticas también desencadenaron pérdidas significativas. La derrota de Craso en Carrae y la retirada de la Legio Nueva Hispana en el norte de Britania son solo algunos ejemplos donde la incapacidad para mantener las líneas de suministro comprometió el éxito militar. La superioridad logística romana no solo respondió a necesidades básicas, sino que también se convirtió en un arma estratégica. Al garantizar que sus soldados estuvieran mejor equipados y mejor alimentados que sus enemigos, los romanos eran capaces de desgastar lentamente a las fuerzas adversarias en campañas de larga duración. Por ejemplo, durante la Guerra Púnica, la capacidad de Roma de mantener a sus legiones abastecidas permitió resistir los embates de Aníbal incluso cuando éste avanzaba hasta las puertas de Italia. Casos como este muestran cómo la logística no solo apoyaba la guerra, sino que, en muchos sentidos, la definía. El éxito logístico romano no habría sido posible sin la colaboración de un ecosistema de civiles y especialistas.
Grupos locales, comerciantes y trabajadores contratados jugaban un papel clave al proporcionar materiales, construir infraestructura y transportar las provisiones hacia los campamentos. También hubo una variedad de roles dentro de las legiones dedicados exclusivamente al manejo del suministro, como los beneficiarii, soldados cuya única misión era garantizar la llegada de recursos a sus destinos. Estos hombres representaban el eslabón de confianza entre el frente de batalla y las bases de abastecimiento. Cuando hablamos del legado romano, pensamos en grandes monumentos, leyes y literatura, pero su enfoque sistemático hacia la logística también dejó una profunda huella en la historia militar. Muchas de las estrategias utilizadas en la administración de suministros por Roma sentaron las bases para los métodos logísticos modernos. El concepto de preparación, el uso de múltiples medios de transporte y la creación de rutas bien organizadas son prácticas que todavía inspiran a las fuerzas militares y empresas actualmente. La visión de los romanos nos recuerda que la fuerza más poderosa no es suficiente sin la organización adecuada. La logística de las legiones romanas fue el verdadero hilo conductor de su éxito. Más allá de las conquistas y los laureles, se encontraba una red organizada y extraordinariamente eficiente que aseguraba que las legiones fueran imparables. Este sistema, aunque invisible, fue tan crítico como las estrategias militares más complejas o las armas más avanzadas. Al apreciar esta faceta menos conocida del poder romano, nos acercamos a una comprensión más rica de por qué Roma no solo logró construir un imperio, sino mantenerlo durante siglos, forjando así uno de los capítulos más fascinantes de la historia universal. Los ejércitos luchan con espadas, pero los imperios se construyen con logística. El Imperio Romano, conocido por la expansión e influencia de sus territorios, debe una parte significativa de su éxito militar a algo poco destacado en las historias tradicionales: su infraestructura. Mientras las legiones romanas asombraban al mundo con sus estrategias y disciplina, el verdadero motor detrás de su dominio, tanto táctico como estratégico, era el sistema de carreteras. Estas vías, diseñadas con precisión y construidas para durar siglos, conectaban los confines del imperio con su centro neurálgico, permitiendo una movilidad sin precedentes para su ejército. Más allá de ser una proeza de ingeniería, las carreteras romanas simbolizan cómo la logística adecuada puede definir el resultado de una guerra. Un análisis de este sistema revela lecciones invaluables para los estrategas militares modernos. Las carreteras romanas no eran senderos improvisados, eran obras maestras de ingeniería que reflejaban una atención al detalle incomparable. Construidas en capas robustas de piedra, grava y arena, estas vías no solo eran resistentes al desgaste, sino también al tiempo. Cada vía era diseñada con pendientes calculadas para el drenaje, lo que evitaba inundaciones, mientras que la superficie superior, compuesta de grandes losas de piedra, aseguraba una marcha estable tanto para las legiones como para los carros de suministro. La red se extendió desde Britania hasta el norte de África y desde la península ibérica hasta Mesopotamia, conectando provincias de manera eficiente. Este nivel de planificación hacía posible no solo el movimiento del ejército, sino también la integración de territorios lejanos al sistema administrativo romano. Pero su verdadero propósito estaba claro: la ventaja militar. El diseño de las carreteras romanas respondía a un objetivo primordial: proporcionar movilidad estratégica a las legiones. Esto era clave en una época donde el tiempo de respuesta determinaba la victoria o la derrota. En tiempos de conflicto, los soldados romanos eran capaces de marchar cientos de kilómetros en tiempo récord, una hazaña imposible para la mayoría de sus enemigos. Al construir las carreteras en línea recta siempre que fuera posible, el imperio aseguraba trayectos más cortos y rápidos, eliminando obstáculos irrelevantes.
Estas vías permitieron a Roma enviar tropas a débiles fronteras para garantizar la seguridad del imperio o realizar maniobras sorpresa en terrenos lejanos. Su estrategia militar se elevó a niveles prácticamente inalcanzables para sus rivales, gracias a una simple, aunque poderosa, red de caminos. Uno de los ejemplos más destacados de cómo las carreteras romanas influían en las guerras fue la capacidad de movilizar las legiones de manera rápida y eficiente. Esto les permitió realizar refuerzos estratégicos y superar a sus adversarios en velocidad. En campañas como la conquista de Britania o las guerras en Germania, las legiones podían moverse en cuestión de días por rutas que a sus enemigos les tomaban semanas. Esta ventaja no solo era táctica, sino psicológica. Los oponentes romanos sabían que enfrentar un ataque o un refuerzo inesperado podía ser inminente. Además, las carreteras ayudaban a la capacidad de reacción del imperio. Los generales romanos podían redirigir tropas hacia diferentes frentes sin comprometer su posición inicial, un lujo que pocos ejércitos de la época podían permitirse. Una parte clave del éxito militar romano tuvo que ver con algo que a menudo pasa desapercibido: el suministro. Una legión bien alimentada y equipada era, en esencia, invencible. Gracias a las carreteras, Roma podía mantener sus líneas de suministro de manera ininterrumpida, garantizando que sus tropas tuvieran acceso constante a alimentos, armas y apoyo médico. Esto fue crucial durante campañas prolongadas. Mientras que otros ejércitos se veían obligados a recurrir al saqueo o enfrentaban penurias al estar lejos de sus propias bases, los romanos se aseguraban de que cada legión estuviera prevista con lo necesario para operar durante meses. Este enfoque logístico era tan efectivo que los enemigos de Roma con frecuencia intentaban sabotear sus líneas de suministro, aunque con resultados casi siempre infructuosos debido a la planeación robusta de las rutas. Más allá del movimiento y el suministro, las carreteras romanas ofrecían una extraordinaria flexibilidad estratégica. Roma podía reforzar sus territorios más vulnerables en el momento justo. Cuando un puesto fronterizo estaba bajo ataque, las legiones llegaban rápidamente antes de que el enemigo pudiera tomar ventaja de su avance inicial. Esta flexibilidad también se veía en las ofensivas. Roma podía lanzar ataques sorpresivos sobre regiones aparentemente protegidas gracias a la velocidad con la que movía sus legiones. Este dominio de la logística confundía y desmoralizaba a sus enemigos, quienes no podían anticiparse a las maniobras romanas ni igualar sus recursos en movimiento. Las carreteras romanas no solo conectaban puntos en un mapa, conectaban a las personas y regiones en un sistema centralizado de autoritarismo y cultura. Cada camino construido era una extensión palpable del poder romano. Las provincias conquistadas eran integradas a este sistema, reforzando la idea de pertenencia al imperio. Esto tuvo implicaciones significativas para la administración y el control social. Las carreteras facilitaron la propagación de leyes, normas e incluso del idioma común, unificando regiones tan diversas como Egipto y la Galia bajo una identidad imperial cohesionada. Más allá de su utilidad militar, estas carreteras eran un recordatorio visible del alcance y la estabilidad del imperio. Para muchos, caminarlas era recorrer la esencia misma de Roma. Pocos imperios de la antigüedad lograron desarrollar un sistema logístico de la magnitud del romano. Los adversarios de Roma, como los pueblos bárbaros, carecían de infraestructura similar, lo que los obligaba a depender de itinerarios improvisados y de recursos locales. Esto no solo limitaba su capacidad de reacción, sino que los hacía vulnerables a las tácticas de desgaste romanas. Comparativamente, el poder de movilización y suministro del sistema romano situaba al imperio en una ventaja estratégica casi insuperable. Aunque algunas culturas, como los persas y los chinos con la ruta de la seda, construyeron redes comerciales, estas rara vez se integraron tan profundamente en las estrategias y operaciones militares como en Roma.
El sistema de carreteras romanas deja lecciones invaluables para la actualidad. La movilidad es clave en cualquier enfrentamiento militar moderno, ya sea en forma de infraestructuras físicas o incluso en redes digitales. Del mismo modo, la importancia de mantener líneas de suministro sólidas sigue siendo vital. Los conflictos contemporáneos continúan demostrando que un ejército con acceso constante a recursos básicos tiene una mayor probabilidad de éxito en el largo plazo. Roma nos enseña que la planificación previa y la inversión en infraestructura no solo facilitan las operaciones tácticas, sino que pueden definir los escenarios estratégicos de manera contundente. El sistema de carreteras romanas no fue solo un logro de ingeniería, sino un pilar del dominio militar del imperio. Gracias a él, Roma pudo movilizar sus ejércitos rápidamente, mantener vívidas líneas de suministro e integrar vastas regiones bajo una sola bandera. Para los estrategas contemporáneos, las lecciones de Roma son claras. El éxito militar no depende únicamente de soldados y batallas, sino de un enfoque total hacia la logística y el control del territorio. Esta verdad, vigente desde hace 2 milenios, sigue marcando la diferencia entre la victoria y la derrota. Los romanos enfocaban cada batalla como un rompecabezas. Antes de cargar sus armas, estudiaban al enemigo, analizaban el terreno y diseñaban tácticas que maximizaban sus recursos. Este enfoque metódico los hizo invencibles por siglos. Nada era al azar. Exploradores avanzaban primero para mapear cada detalle del paisaje. Había ríos, colinas o bosques ocultos. Cada característica podía ser convertida en una ventaja táctica. Ellos sabían que dominar el terreno era igual de importante que dominar al enemigo. Las colinas se convertían en fortalezas, los estrechos, en trampas. Su habilidad para usar la geografía cambiaba las reglas del juego. Los legionarios no se lanzaban a la batalla sin información previa. Espías y exploradores analizaban al rival, su número, fortalezas y debilidades. Esta inteligencia definía cómo y cuándo atacaban. Un enemigo predecible era un enemigo derribado. Los romanos adaptaban su estrategia para desorientar, dividir y debilitar a quienes se enfrentaban. Cada acción era calculada, no improvisada. La famosa formación en testudo o tortuga es solo un ejemplo. Estas estructuras funcionaban porque los romanos entrenaban hasta convertir la disciplina en reflejo. Cada soldado sabía su lugar y su función, sin importar el caos alrededor. Pero más que rígidas, eran flexibles. Si el escenario cambiaba, la legión podía adoptar nuevas tácticas en pleno combate, algo que les daba gran ventaja en conflictos impredecibles. ¿Qué podemos aprender hoy de esta mentalidad? La clave del éxito está en la preparación, el análisis detallado y la capacidad de adaptación. Los liderazgos modernos, en cualquier campo, pueden beneficiarse de observar cómo la legión romana planificaba, ejecutaba y reflexionaba tras cada enfrentamiento. La estrategia no es estática, requiere constante vigilancia y ajuste. Comprender al entorno y al oponente sigue siendo la base de cualquier victoria. La genialidad militar de la legión romana no fue un accidente. Fue el resultado de una cultura que valoraba la información, la preparación y la acción medida. Hoy, su legado resuena no solo en batallas históricas, sino en cómo lidiamos con nuestros propios desafíos estratégicos. Imagine aplicar estos principios en su vida: anticipar, planificar y adaptarse. Eso es lo que convirtió a los romanos en pioneros del arte estratégico. Explorar la historia de la legión romana no es solo descubrir el pasado, es aprender para el futuro. Usa estos principios para fortalecer tu propio pensamiento estratégico. Comienza a analizar tus entornos, estudia a tus rivales y domina los desafíos como lo hicieron los romanos. Bienvenidos al corazón de los campos de batalla de la antigua Roma, un escenario donde el caos de la guerra se transformaba en un espectáculo cuidadosamente coreografiado. En este documental,
exploraremos cómo la coordinación impecable entre la infantería, la caballería y la maquinaria de asedio fue clave para el ascenso del Imperio Romano, como una potencia militar sin igual. La habilidad de Roma para combinar fuerza, estrategia e ingeniería convirtió a sus ejércitos en una verdadera máquina de conquista. Esta es la historia de cómo los romanos unieron diferentes elementos de su ejército para ganar batallas que parecían imposibles y forjar un imperio que marcó el curso de la historia. La maquinaria de guerra romana no se basó únicamente en el número de soldados, sino en su organización y disciplina, que convirtió a los ejércitos romanos en una fuerza imparable. Una palabra lo resume: innovación. El ejército estaba meticulosamente estructurado. Cada unidad tenía funciones específicas que se complementaban entre sí. Desde los ingenieros que diseñaban máquinas de asedio innovadoras hasta los generales que trazaban estrategias detalladas, la cooperación y la planificación eran esenciales. Este enfoque revolucionario permitió a Roma superar a enemigos que, en muchos casos, tenían mayores recursos o ejércitos más grandes. En el núcleo de la máquina militar romana estaban los legionarios. Estos soldados de a pie eran más que simples combatientes, eran especialistas en disciplina y táctica. Las legiones romanas adoptaban formaciones diseñadas para diferentes momentos de combate. La más famosa de ellas, el testudo o formación de tortuga, mostraba cómo la coordinación entre los soldados proporcionaba una defensa casi impenetrable contra los proyectiles enemigos. Cada legionario estaba entrenado para mantener la formación incluso bajo intensa presión, una disciplina que garantizaba que la línea del frente no se rompiera fácilmente. Este nivel de preparación y control era único en el mundo antiguo y les daba a los romanos una ventaja táctica esencial. Pero ninguna batalla se ganaba solo con la infantería. Flanqueando y atacando por los costados estaban los jinetes de la caballería romana. A menudo subestimada, la caballería jugó un papel crucial en la capacidad de Roma para desarticular a sus enemigos. La velocidad y la agilidad de los jinetes les permitían moverse rápidamente alrededor de las fuerzas enemigas, atacando sus flancos con precisión calculada. Era una forma efectiva de sembrar pánico y caos en las filas contrarias. El impacto psicológico de ser rodeado por una fuerza móvil era devastador. Los soldados enemigos, al ver sus líneas desmoronarse por detrás o por los lados, a menudo perdían la moral. La caballería actuaba como una herramienta estratégica, rompiendo las formaciones y abriendo el camino para los siguientes movimientos de las legiones. Antes de que comenzara el combate cuerpo a cuerpo, Roma ya tenía un as bajo la manga, su impresionante maquinaria de asedio, diseñada con una precisión casi científica. Herramientas como las catapultas y las balistas permitían a los romanos debilitar defensas incluso antes de que sus soldados se acercaran. Las catapultas lanzaban proyectiles pesados sobre murallas, causando destrucción masiva a las fortificaciones enemigas. Las balistas, por su parte, eran armas de precisión que podían disparar grandes lanzas o piedras con fuerza devastadora, eliminando objetivos clave a distancia. Estos dispositivos no solo representaban el dominio de la ingeniería, sino que también tenían un impacto emocional significativo. Ver a los muros de una ciudad caer bajo el peso de la artillería romana enviaba un mensaje contundente: la resistencia era inútil. El mayor secreto de la efectividad militar romana radicaba en la impecable coordinación entre todas sus fuerzas. Los legionarios mantenían la línea, la caballería atacaba los flancos, y la maquinaria de asedio destruía las defensas. Todo al mismo tiempo y bajo la dirección central de los generales romanos. La comunicación y la sincronización entre estas diferentes unidades eran esenciales. Cómo una fuerza tan grande y diversa podía operar con esa precisión es testimonio del entrenamiento y la organización que definieron al ejército romano. Cada movimiento era parte de un plan más amplio, diseñado para desequilibrar al enemigo
y aprovechar cualquier debilidad. Un ejemplo perfecto de esta coordinación se vio en el sitio de Alesia, donde Julio César dirigió un asedio brillante. Las fuerzas romanas, combinando barricadas defensivas, maquinaria de asedio y tácticas ofensivas, derrotaron a un ejército numéricamente superior. Fue esta capacidad de integrar múltiples elementos en un solo objetivo lo que separó a Roma de sus contemporáneos. Más allá de la fuerza física, los romanos también entendieron la importancia del impacto psicológico en la guerra. La combinación de soldados disciplinados, caballos en veloz movimiento y máquinas de destrucción masiva creaba un espectáculo aterrador para los enemigos. Incluso antes de que se librara una batalla, Roma cultivaba un aura de invencibilidad. Propagaban historias de sus victorias y de sus tácticas inigualables, aumentando la presión sobre sus oponentes. Era común que algunos enemigos se rindieran antes de enfrentar a los romanos, prefiriendo la sumisión a una destrucción casi garantizada. A pesar de su ingenio, el ejército romano enfrentó desafíos a lo largo de su historia. Enfrentaron enemigos que comenzaron a aprender y adaptarse a las tácticas romanas. Por ejemplo, los pueblos germánicos y los partos ofrecían estilos de combate más impredecibles, lo que obligó a Roma a evolucionar constantemente. En estos casos, Roma volvió a demostrar su capacidad para adaptarse. Introdujeron nuevas formaciones, armas y estrategias, siempre buscando mantener su ventaja en el campo de batalla. Esta flexibilidad fue clave para mantener su hegemonía durante siglos. La influencia de las tácticas romanas perdura hasta el día de hoy. Su enfoque en la coordinación y la disciplina se convirtió en un modelo a seguir para generaciones de líderes militares. Desde la Edad Media hasta las guerras modernas, muchas estrategias se han inspirado en los principios establecidos por los romanos. El historiador militar Karl von Clausewitz, en sus análisis sobre la guerra, mostró cómo la organización vista en el ejército romano sentó las bases para comprender la guerra como un esfuerzo combinado y organizado. Incluso los ejércitos contemporáneos utilizan tácticas basadas en la movilidad, la formación en unidades combinadas y el uso de artillería moderna, una evolución de las máquinas de asedio romanas. El genio militar de Roma no residía únicamente en la fuerza bruta, sino en su capacidad para coordinar múltiples elementos de una manera precisa y eficaz. Desde las líneas disciplinadas de legionarios hasta los movimientos veloces de la caballería y el devastador impacto de sus máquinas de asedio, cada pieza del ejército trabajaba unida hacia un objetivo común, la victoria. Su capacidad para dominar los campos de batalla del mundo antiguo no solo marcó su época, sino que forjó un legado que sigue inspirando a estrategas y estudiosos. Roma no solo conquistó territorios, estableció un estándar de excelencia militar que resuena hasta el día de hoy. Maestros de la Guerra es más que un relato sobre batallas antiguas. Es un homenaje a la brillantez táctica y a la constante búsqueda de la excelencia en la guerra, un recordatorio de cómo la disciplina, la innovación y la cooperación pueden cambiar el destino de naciones y del mundo mismo. ¿Sabías que el poder de la legión romana no solo provenía de sus armas, sino de su visión y disciplina inigualables? Más que un ejército, era una máquina perfecta, diseñada para conquistar, proteger y dejar una huella eterna en la historia. Un legionario romano no nacía, se hacía. Desde su reclutamiento, era sometido a entrenamientos exhaustivos, tanto físicos como mentales. Cada soldado aprendía no solo a usar espada y escudo, sino a trabajar como una pieza vital de un engranaje que jamás retrocedía. La legión no era solo fuerza bruta, también era genio táctico. Con formaciones como la célebre tortuga y estrategias que adaptaban a cualquier enemigo, los romanos demostraron que la organización y el ingenio podían superar cualquier obstáculo en el campo de batalla.
Más allá de las batallas, la vida del legionario era un reto constante. Marchas interminables, construcción de campamentos y rigurosos códigos de conducta forjaron un espíritu de hierro. La camaradería entre compañeros les dio fuerza para enfrentar cualquier adversidad, siempre fieles al honor de Roma. La Legión Romana no solo dejó un legado militar, sino un ejemplo de determinación, unidad y grandeza. Su historia nos recuerda que con esfuerzo y visión podemos superar nuestras propias fronteras. Hoy, llevemos su espíritu a nuestras propias conquistas, demostrando que la grandeza está al alcance de todos. Los legionarios no solo eran soldados, sino arquitectos del imperio, construyendo carreteras, fortalezas y ciudades que aún perduran hoy en día. Su disciplina, innovación y tácticas dejaron una huella imborrable en la historia militar y siguen siendo estudiadas por estrategas modernos. El Imperio Romano cayó, pero su legado sigue vivo. Su impacto se siente en nuestras leyes, infraestructura e incluso en las organizaciones militares actuales. La historia de Roma no es solo el pasado, sino también una lección para el futuro. Si te ha gustado este viaje por la historia de la Legión Romana, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Nos vemos en la próxima exploración de la historia antigua.